Buenas tardes, bienvenidos al Cold Training Summit de Bonn. En esta ocasión tendremos el tema de sobrecalentamiento y subenfriamiento de los refrigerantes. Para esta sesión nos acompañará el ingeniero Gildardo Yáñez, quien será el encargado de llevar la ponencia. Buena tarde, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Cold Training Summit 2021. Ahí me toca cerrar la capacitación. Y bueno, pues el tema que les vamos a presentar en estos momentos, vamos a platicar sobre refrigerantes, sobre sobrecalentamiento y sobre calentamiento y subenfriamiento en los gases refrigerantes. Perdón. Nada más les recuerdo ahí para que podamos iniciar, mantener sus cámaras y micrófonos apagados, y como lo hemos manejado a lo largo de todos nuestros Cold Training Center, tendremos un espacio al final para preguntas y respuestas en dado que sea el caso, y así pues tener un mejor dinamismo en cuanto a la presentación. Pues muchísimas gracias, lo dejo con el ingeniero. Es todo tuyo el micrófono, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Eduardo. Muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar la sesión número 6 de la Training Summit 2021. Ahí me toca cerrar el evento y me presento con ustedes. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gildardo Yáñez y bueno, soy el gerente de capacitación técnica en Bonn y estoy a cargo del proyecto FB University, de donde se dan donde se corre la certificación. Digamos que esta es la entidad de certificación de Bonn para certificar técnicos en instalación de equipos. Aquí los vamos a entrenar como proyectistas. Vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver lo que es el funcionamiento del refrigerante para poder entender lo que es el subenfriamiento y el sobrecalentamiento de los refrigerantes en general. ¿Cómo funciona el refrigerante en el sistema de refrigeración? Que es lo primero que vamos a hacer. Y bien, pues vamos a dividirlo en diferentes puntos para saber en qué condiciones vamos a tener nuestro refrigerante a lo largo del recorrido en un sistema de refrigeración. El primer punto vamos a tener en esta zona, en el punto 1, el refrigerante, en el momento que nosotros lo aspiramos y lo vamos a comprimir, va a estar en una condición de baja presión, baja temperatura, y el término termodinámico es sobrecalentado. Quiere decir que no vamos a traer ni vapor ni líquidos, solamente vamos a ver solamente vapor. Cuando tenemos vapor y líquido se llama saturado, cuando traemos solo líquido, no traemos vapor, se llama sobrecalentado. En esta condición lo vamos a traer solamente en fase vapor. De aquí nosotros lo comprimimos, una vez que lo pasamos hacia el compresor, nos enfriamos nuestro, en este caso un semihermético enfriado por refrigerante, sacamos todavía ese calor, y de ahí pues comprimimos, elevamos la presión, elevamos la temperatura, y en esas condiciones ya lo vamos a seguir teniendo sobrecalentado, pero aquí lo que va a ser diferente es la temperatura y la presión. En esas condiciones lo metemos o lo bombeamos hacia el condensador, y ahí lo que vamos a hacer es exprimir el calor del refrigerante para pasarlo de vapor a líquido. En ese proceso nosotros lo que hacemos es sacamos todo ese calor de refrigerante para que lo podamos llevar nuevamente hacia la bola de expansión y de ahí podamos volver a atrapar nuevamente refrigerante. En el punto 3 es en el punto que ya le vamos a llamar subenfriado, porque solamente vamos a traer líquido y ya no vamos a traer vapor. En los condensadores de refrigeración, en esta zona, aquí es donde nosotros tenemos nuestro subenfriador. Aquí el refrigerante vamos a tener nuestra última zona de vapor, y todo en esta zona de líquido, y aquí lo vamos a estar bajando la temperatura y lo vamos a ir sacando de lo que nosotros le llamamos la temperatura de saturación. A la entrada, aquí vamos a traer solamente vapor, aquí lo vamos a ir desobrecalentando, y toda esta zona, aquí, vamos a traer vapor y líquido. Aquí va a adquirir un segundo nombre, que es la condición de saturación, que ahorita lo vamos a ver, y después vamos a llegar a la zona de subenfriamiento. Ya que le retiramos todo ese calor, que lo alcanzamos a exprimir, pues lo llevamos en fase líquida hasta mi válvula de expansión, y aquí lo que vamos a hacer es provocar una caída de presión. Le vamos a bajar la presión, le vamos a bajar la temperatura, y a la salida de la válvula de expansión, que en el caso de mi esquema es el número 4, voy a salir con vapor y líquido.
el momento de que yo salga, lo que va a salir de esa línea de líquido, de esa válvula de expansión en baja presión y baja temperatura, va a traer una mezcla de líquido y de vapor. Ay, perdón. Una mezcla de líquido y de vapor. Y en esas condiciones, pues vamos a estar inyectando refrigerante. La parte que va a ir en vapor es lo que se conoce como el flash gas. El vapor no atrapa calor. Entonces ahí, ese vapor que va a entrar ahí, por eso es muy importante que nosotros tengamos muy bien nuestro subenfriamiento antes de entrar a la válvula de expansión para poder reducir ese flash gas que va a salir de manera de la válvula de expansión, y de ahí nosotros bajamos la presión, bajamos la temperatura y estamos en condiciones de que nuevamente ese refrigerante pueda volver a atrapar calor. Va a ir atrapando calor, 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 calor. Aquí vamos a traer la mezcla de líquido y vapor en esta zona. Después, de aquí a acá, vamos a estar teniendo otra vez la condición de saturación porque vamos a ir pasando de líquido hacia vapor. Y en el último tubo vamos a tener nuestra región de sobrecalentamiento, que el evaporador va a irlo sobrecalentando para sacarlo de la temperatura de saturación. Y entonces ya con esa condición ya nosotros lo vamos a pasar a sobrecalentado y ya con eso hace todo nuevamente su recorrido hasta que lo volvamos a comprimir. Esto es cómo se ve la representación del comportamiento de un refrigerante en lo que nosotros llamamos el diagrama de Molière. Aquí nosotros, esta es parte de los temas que tenemos dentro de la certificación BON, cómo se interpreta este diagrama de Molière. De este lado vamos a tener la presión, de este lado vamos a tener la entalpía, que básicamente nos va diciendo cuántos BTUs por libra estamos atrapando. Tiene una campana, que es esta campana que está en línea continua, la que tengo aquí. Y todo lo que esté fuera de la campana hacia el lado derecho va a estar en gas, lo que va a estar hacia el lado derecho va a estar en líquido, y en el centro vamos a traer lo que es el líquido y vapor. Y aquí vamos a traer nuestro comportamiento de temperatura. Nosotros lo que vamos a estar haciendo en el sistema de refrigeración, cuando vamos avanzando hacia la izquierda, lo vamos calentando, y cuando venimos avanzando hacia la derecha, lo vamos enfriando. Por eso el líquido está del lado izquierdo y el vapor está al lado derecho, porque si nosotros tuviéramos nuestro compresor en esta zona, es cuando nos llega líquido al sistema de refrigeración, porque estamos comprimiendo vapor y líquido. El término técnico sería que estamos comprimiendo refrigerante saturado. Bien, ¿cómo se vería? Nuestros sistemas de refrigeración normalmente, o casi todos, son sistemas subcríticos, porque los trabajamos por debajo de este punto, del punto crítico, porque aquí hemos tenido pláticas de dióxido de carbono en el Cold Training Center, y se habla de las conexiones del subcrítico y del transcrítico de dióxido de carbono. Nosotros, nuestros sistemas de refrigeración son subcríticos porque los trabajamos por debajo del punto crítico. Aquí tengo mi representación. En el punto 1 tengo la entrada. Aquí es donde entro mi evaporador, se representa en esta zona. Y la distancia que ustedes ven que queda aquí, lo voy a marcar. Esta es la parte del flash gas, este vapor que va a entrar por proceso de la expansión, que va a entrar al evaporador. Ya no le puedo agregar calor porque está ya en fase gaseosa. Pues esa parte es lo que se conoce como flash gas. Y yo lo que voy a poder atrapar calor es de esta zona a esta zona. Esto es lo que se le conoce como el efecto refrigeración. En otras partes, dependiendo del país que nos estén escuchando, pues hay quien le pone los catálogos calor latente, hay quien le pone calor de vaporización, hay quien le pone efecto refrigeración. Esta zona, esta línea, es donde yo voy a poder estar atrapando calor, queda dentro de la zona de saturación, así que en esa zona vamos a traer vapor y líquido. Esta zona 2 es desde aquí hasta este punto. Salgo a la zona de sobrecalentamiento, que va a estar ubicada en esta zona, y aquí lo voy a estar sobrecalentando. Para eso también tengo mi elemento de expansión. Después llego al punto 3, aquí comprimo, le elevo la presión y le elevo la temperatura y salgo en el punto 4. Aquí voy a tener una temperatura inicial y aquí voy a tener una temperatura final. Por eso aparece mi curva, porque todos sabemos que podemos tener una temperatura de 40 grados Fahrenheit a la entrada y podemos estar descargando en 230 grados Fahrenheit, o podemos tener diferentes temperaturas. Lo normal, pues que estemos quizás a 5 grados centígrados de un lado
y tengamos una temperatura de la descarga en los 80, los 90 grados centígrados. Por eso no podemos graficar en una línea recta, porque bueno, también tenemos que, hay unos niveles de eficiencia. Lo que se busca cuando nosotros incluso limpiamos bien nuestro condensador es que este punto esté lo más vertical posible. Mientras más vertical lo tengamos, el equipo se vuelve más eficiente, porque pues no tenemos el problema de que tengamos el condensador bloqueado, que eso es lo que provoca que este punto 4 se empiece a desplazar hacia la derecha o incluso empieza a subir. Y es cuando los equipos se empiezan a dañar. Nosotros lo conocemos eso como el problema de alta temperatura en la descarga. También este punto 4, en vez de estar en esa posición, se puede desplazar hacia la parte superior cuando no hacemos bien vacío y nos quedan los no condensables, porque los no condensables empiezan a tomar espacio dentro del condensador, porque no los podemos cambiar de fase, se quedan ahí y entonces provocan que se empiece a subir la temperatura y obviamente también la presión. Ahora, aquí tenemos nuestro sistema y básicamente es así como nosotros se representan los sistemas de refrigeración. Aquí tengo mi campana como si fuera una representación de un diagrama de Molière, y lo que tengo del punto 2, 3 y 4, que es donde va instalado mi compresor, ahí solamente tengo puro vapor o gas. De ahí, esta zona es donde voy a empezar con el de sobrecalentamiento. Aquí tengo mi punto crítico. Dentro de la campana es cuando yo puedo condensar, porque cuando estoy dentro de la campana tengo las condiciones de saturación, o sea, voy a tener vapor y líquido. Y como verán, el proceso, esta es mi presión, esa presión constante, el cambio de fase, de que yo pase un refrigerante de fase gaseosa a fase líquida, lo hago siempre a presión constante. Todos sabemos que cuando las válvulas de expansión empiezan a variar, pues el sistema empieza a variar la presión y bueno, no logramos hacer que el equipo funcione bien. Se hace a presión constante. Aquí tengo el punto 4, por eso cuando ponemos nuestros manómetros en la salida del compresor, pues a esa sería la misma presión. Si no tengo caídas de presión en mi sistema, pues a la que va a estar llegando la presión en el refrigerante en líquido hasta la válvula de expansión. Una de la plática que nos dieron en la día de la mañana el ingeniero Matus y el ingeniero Carlos, pues ahí nos explicaban que se colocaban las mirillas, digamos que la tendríamos que colocar por aquí para que cuando entráramos a nuestro elemento de expansión que va a estar ubicado en esta zona, pues tengamos la certeza de que está entrando líquido y que ya no está entrando vapor. Así es como se vería nuestro sistema de refrigeración cuando lo vamos representando en un diagrama de Molière. Ahora, el refrigerante, cuando va circulando dentro de un sistema de refrigeración, adquiere 3 nombres. Sobrecalentado, digamos aquí le vamos a poner el número 1, es cuando solamente lo tengo vapor y no lo tengo en líquido. En el punto 2, que es cuando lo voy a tener saturado, pues voy a tener vapor y líquido. Y cuando lo tengo subenfriado es cuando solamente tengo líquido y ya no tengo vapor. El mismo refrigerante va cambiando, son los 3 estados y cada estado del refrigerante dentro de mi sistema de refrigeración tiene 3 nombres: sobrecalentado, saturado y subenfriado. El saturado es el que va a estar dentro de esa campana, el sobrecalentado es en la zona en la que voy a tener instalado mi compresor y en la zona del subenfriado es donde voy a tener colocado mi elemento de expansión, ya sea tubo capilar, válvula de expansión, válvula de transexpansión, válvula de expansión electrónica, pistón, restrictor, dependiendo de la tecnología donde estemos trabajando. ¿Cuándo se considera cuando es saturación? Incluso, por ejemplo, en este ejemplo, 1% vapor, 99% líquido, lo tengo saturado. Y así me voy cuando voy agregando calor. Le voy agregando calor y va disminuyendo la cantidad de líquido. Y yo lo que tengo que hacer es, para que lo tenga en una condición de sobrecalentamiento, es cuando yo tengo 100% vapor y 0% en líquido, porque hasta con 1% en líquido me llega mi compresor y ya todos sabemos que el mismo líquido empieza a desplazar el lubricante del cárter del compresor y empezamos a tener los problemas de lubricación cuando es un regreso de líquido muy pequeño, que aquí es donde empezamos con los malos entendidos con las válvulas de expansión, que si hay que abrirla o si hay que cerrarla. Muchos, y eso lo he visto y he tratado, y también cuando andaba haciendo los servicios es básicamente lo mismo, se cree que si se abre la válvula de expansión y se empieza a enfriar la temperatura de la línea de succión, pues el equipo como que enfría más.
Y en realidad lo que hacen es que cuando abren esa válvula, lo que favorecen es el retorno de refrigerante líquido. Y eso es lo que ocasiona para que pueda salir más líquido al evaporador. Significa que el evaporador pierde potencia, porque en vez de estar evaporando ese líquido, lo está empezando a dejar salir. Tener líquido en la línea de la succión o no tener el refrigerante en una condición de sobrecalentamiento al 100% es sinónimo de que el evaporador no está trabajando al 100%, está trabajando 99, 98, dependiendo de cuánto líquido le estén mandando a su compresor. Eventualmente el compresor se daña y siempre me dicen, no, es que ¿por qué si yo cuando abro la válvula el equipo funciona más? Y se los dice alguien que también hizo el mismo servicio y también observaba los mismos fenómenos y no, no es así. El tubo de la línea de succión tiene que tener una temperatura y tenemos que ir calibrando con respecto a ese sobrecalentamiento, porque los compresores no pueden trabajar dentro de la zona de saturación. Mientras más cercano esté el compresor dentro de la zona de saturación, pues entonces estamos aspirando cada vez más refrigerante líquido. Ahora, la temperatura de saturación, que vamos a ver cómo se lee en las tablas, vamos a ocupar en esta ocasión el ejemplo con la tabla de Bitzer, y también funciona con la de otros fabricantes. Vamos a tomar hoy la de Bitzer como ejemplo. En la temperatura de saturación, que es una temperatura, el vapor y el líquido existen simultáneamente. Y aquí, si sube la presión, sube la temperatura, y si baja la presión, baja la temperatura. Y aquí las tablas presión-temperatura, como las de las aplicaciones, aplican. Si sube la presión, sube la temperatura, y si baja la presión, baja la temperatura. Y las tablas presión-temperatura siguen aplicando. Las tablas presión-temperatura que tenemos acceso ahora vía aplicación, pues todas ellas son de refrigerante saturado. Miren, para el caso de los ejemplos que vamos a hacer hoy, voy a tomar como referencia la presión atmosférica de 14.7. La característica que tiene esta tabla es que si ustedes le permiten, en el momento que la instalen, le permiten que se ajuste con la presión atmosférica, lo que va a hacer es tomar la ubicación de donde están ustedes ubicados y no siempre les va a dar 14.7. Yo, por ejemplo, hace rato la consulté y yo ahorita estoy ubicado en el Estado de México, en Tlalnepantla, y pues me estaba dando una presión de 14.0, porque la presión atmosférica está un poco más abajo que donde yo estoy en estos momentos, y esa presión atmosférica va cambiando a lo largo del día. Para el ejemplo que vamos a estar calculando nosotros, yo le estoy poniendo 14.7 como referencia fija. Sin embargo, ustedes cuando estén haciendo sus servicios, pues le tocan en este punto, aquí, y se va a actualizar y va a dar la presión atmosférica aproximada de donde están ustedes ubicados para que sus cálculos salgan bien. Aquí, por ejemplo, tengo una representación. Si yo tuviera mi manómetro a una presión de 43.1 psiG, me va a dar una temperatura de 20 en líquido y 20 en vapor. Aquí, perdón, esta es en vapor, la segunda es en líquido, la de la parte inferior, porque aquí sube la presión y sube la temperatura, baja la presión y baja la temperatura, es constante. Ahora, porque el 134A, recuerden que es un compuesto puro. Vámonos con los que empiezan con el número 4. Los refrigerantes como el 404A y el 410A se consideran refrigerantes casi azeotrópicos, como el 502 de antes o el 507 actual. Y como verán, aquí le puse las mismas presiones. 14.7 atmosférica y le puse 86. Y la temperatura en vapor y la temperatura en líquido prácticamente son iguales. Tengo 39.5 grados Fahrenheit y en vapor tengo 40. En el 410A, igual a 14.7, pues aquí me da 24.1 y 24.3. Aquí básicamente, pues estos refrigerantes, por eso se consideran casi azeotrópicos, que esta es la parte, digamos que interesante, porque esos refrigerantes son de los que están en la primera línea para empezar un proceso de reducción en el 2029,
Recuerden que estamos en un proceso de reducción de refrigerantes hidrofluorocarbonos o los HFCs y eventualmente ya no vamos a tener acceso a esos refrigerantes. Vamos a empezar a tener acceso a refrigerantes que el deslizamiento es mayor. Ahora sí que como referencia, el dew point, que sería este punto, significa que es el punto donde inicia el cambio de vapor a líquido. Verificamos la resistencia que nos está dando. Gracias, Luis, por cerrar tu micrófono. El segundo es el boiling point. Aquí en el dew point es el punto donde inicia el cambio de vapor a líquido y el boiling point es donde inicia el cambio de líquido a vapor. Como referencia. Seguimos. Definiciones. ¿Qué es el sobrecalentamiento? Es una definición que pueden encontrar en cualquier manual de refrigeración o de termodinámica. Se define como cualquier calor agregado al vapor por encima de su punto de ebullición. O sea, ya lo tengo en forma de vapor y le sigo agregando calor y lo voy sobrecalentando, le voy agregando más calor. Y el subenfriamiento se refiere al calor que se elimina de un líquido por debajo de su punto de ebullición. Así que yo ya tengo líquido y le sigo sacando calor para sacarlo, en nuestro caso, pues de la temperatura de saturación para que tenga solamente líquido y ya no tenga vapor. Esa es una de las razones por las cuales la línea de aspiración o de succión tiene que ir aislada, porque si nosotros no la aislamos, el calor se sigue metiendo el refrigerante y va elevando demasiado la temperatura del vapor que estamos aspirando. Nosotros, como le decimos, ya no le llega frío al compresor o no le está llegando frío. O sea, ya ese refrigerante está sobrecalentado porque ya es solo vapor, ya no tiene líquido. Y si no lo aislamos, se sigue metiendo calor, y entonces nos vamos alejando demasiado de la temperatura aprobada, que el sobrecalentamiento nos debe de dar entre 20 y 30. O sea, de hecho, como ven ese diagrama, pues básicamente es una distancia que yo me tengo que alejar de 20 a 30 grados de ese punto de la campana de saturación para estar seguro que no me va a llegar líquido. Y el subenfriamiento me tengo que ir alejando lo más que yo pueda de la temperatura del condensador para tener líquido. Por esa razón, si los condensadores están sucios o le falta un aspa o los tenemos mal ventilados, pues entonces no alcanzo a sacarle todo el calor al refrigerante y es cuando las tuberías, si tengo mirillas, las veo con burbujas, la tubería zumba o está muy caliente o está caliente. Esa es la realidad. Se ponen muy calientes las líneas de líquido porque estoy metiendo en esa línea refrigerante saturado en alta presión y en alta temperatura porque el condensador no está funcionando. Quizás hasta las aletas están dobladas, que es uno de los problemas, o llena de lodo. Ahora, el 404A, como les había platicado, es un refrigerante casi isotrópico y para nuestros cálculos, pues vamos a calcular para cuando hagamos el cálculo de sobrecalentamiento, vamos a utilizar el dew point y cuando hagamos el subenfriamiento usamos el boiling point para poder estar haciendo nuestros números, para poder estar calculando. Ahora, los refrigerantes de serie 400 tienen un deslizamiento que ya vimos que es muy pequeño, pero los que siguen en la siguiente migración de refrigerantes, pues ya tenemos uno que se llama 448A y tenemos otro que se llama 449A. Estos refrigerantes ya no cambian de fase a temperatura constante. Sí es a presión constante, pero ya no es a temperatura constante. Tienen un deslizamiento debido a que ya son refrigerantes que tienen 4 componentes en su mezcla. No tiene nada de malo, ahorita lo vamos a ver. Y cada refrigerante que compone la mezcla de los refrigerantes, a su vez, tiene un diferente punto de ebullición y entonces va variando. Ahora, aquí tengo un ejemplo. Voy a hacerle zoom para que podamos poderlo ver mejor. Aquí tengo el 449 y le pongo presión atmosférica 14.7 y como verán me da una presión de 87.41. Pero ya vieron que el líquido va a tener una temperatura de 40 y en vapor va a tener una temperatura de 49. Me voy al segundo ejemplo, 448A. Presión igual, 87.41. Y aquí tengo una distancia de 10 grados entre lo que tengo en vapor y lo que tengo en líquido. Este es el deslizamiento.
tenemos refrigerantes que tienen un deslizamiento de 10 grados Fahrenheit. Y esta es una de sus características. Una de las razones, lo que se busca es que estos refrigerantes no tengan una vida atmosférica muy larga, sino para que no se nos conviertan en gases de efecto invernadero. Lo que buscamos es que en el momento que se liberen, se diluyan rápidamente o que tengan una vida atmosférica muy, muy corta, pues para que no sean considerados como contaminantes climáticos de vida larga. Ahora, ¿cómo se vería la representación si yo tuviera un evaporador con 449A? El refrigerante 449A se compone de R32, de R125, 1234 YF y R134A. Como verán, este que tengo aquí, este es un HFO. Y el resto son HFCs. Pero este refrigerante y este refrigerante son ligeramente inflamables. Aquí lo que tengo aquí anotado son las temperaturas en las que se van a ir evaporando. Entonces, cuando entre este refrigerante líquido a una presión de 87.41, puede estar en 40 grados Fahrenheit. Conforme le voy agregando calor, el primer refrigerante que se va a evaporar va a ser el R32, después el R125, después el 1234 YF y al final el 134A, porque sus temperaturas de ebullición son distintas. Aquí lo tengo a 23, después va a llegar a 35, 79 y llego a 80. Por eso tengo este deslizamiento. Entro en 40 y salgo en 49.3, pero si observan, tengo la presión constante. El cambio de fase se da a presión constante, a temperatura variable, precisamente porque cada de los 4 refrigerantes de compuesto puro que forman el 449A tienen diferentes puntos de ebullición. Por eso se va deslizando. Primero se evapora al 32, al 125 y así vamos avanzando. Y ese es el tema o una de sus características. Lo que sugieren los fabricantes de estos refrigerantes es que nosotros saquemos un promedio, o sea, digamos que sumamos 40 más 49.3, lo dividimos entre 2 y ese sería el punto de calibración para calcular líquido o vapor. Eso es lo que nos sugieren, que le ponen así, lo voy a escribir aquí en la pantalla, le ponen mid y así lo van a encontrar. Point, punto medio, o para nosotros podríamos decirle como que sería el promedio. Sumamos el 40 más el 49.3, lo dividimos entre 2 y con eso podríamos estar calculando nuestro sistema de refrigeración sin problema alguno. Sin embargo, pues también la otra opción es que lo hagan como se lo estamos mostrando, que sería mucho más exacta. Ahora, este calor latente que nosotros podemos tener, o sea, el calor latente, nosotros vamos a estar agregándole calor a ese refrigerante que está en líquido y por definición va a cambiar de estado. Sin embargo, no cambia de temperatura. Aquí se desliza, pero no cambia de temperatura. Llegamos a la región del sobrecalentamiento. Ahora, a la salida lo voy a tener a 49.3, pero yo necesito sobrecalentarlo al menos en 20. Ahora, esta zona, yo ya lo tengo todo en calor, en fase vapor, en la parte que tengo con el inciso dentro del evaporador, es donde yo le voy a cambiar de fase de líquido a vapor. Y ya que lo tengo a la salida, que solamente tengo vapor, yo lo único que voy a poder hacer es estarle agregando calor sensible para provocar un cambio de temperatura sobre el vapor. Eso es lo que voy a estar haciendo. Ya no lo voy a cambiar de estado porque ya cambió, ya lo tengo en fase gaseosa. Entonces ya al vapor no le puedo hacer nada más que agregarle calor sensible para que siga subiendo la temperatura. Y este es ya el sobrecalentamiento, pero nuevamente la presión sigue siendo la misma. Y yo aquí lo que voy a hacer es agregarle calor y esta parte es lo que es el sobrecalentamiento. Por esa razón, cuando alguien y esto pasaba en los 80s, pasaba en los 90s y sigue pasando, es que si yo le bajo a la válvula de expansión, se baja la temperatura y entonces el equipo enfría más. Incorrecto. Lo que están haciendo es que en vez de que nosotros tengamos nuestro compresor aquí, lo voy a tener en esta zona o lo voy a tener más cercano. Y sí, el compresor va a estar más frío, pero ya no lo estoy sobrecalentando. Y entonces ya estoy aspirando líquido vapor. Y como dije hace unos minutos, por definición, pues ya estoy aspirando el refrigerante en condición saturada. O sea, sí lo tengo a la presión, pero la temperatura a la que lo traigo es la temperatura de saturación y esa por definición
tiene vapor y líquido. Y como mencioné anteriormente, pues aquí tengo en el lado de alta, aquí lo tengo en 242 y de igual manera tengo una diferencia de temperaturas a la entrada y a la salida. Aquí voy a ir de 108 y le voy a estar sacando calor hasta que se vuelva líquido y ahí voy a llegar a una temperatura de 107. Me voy nuevamente a mi aplicación y ahora estamos en el lado de alta en el condensador. Presión 242.62 PSIG a la entrada y a la salida igual, 242.62, pero mi temperatura es de 108 en vapor y 100 en líquido. ¿Por qué? Porque primero va a condensar el 32, después va a condensar el 125, después el 1234 YF y al final el 134. Y esos diferentes puntos de condensación pues van a provocar que el refrigerante se siga deslizando. Por eso es que las temperaturas son distintas a la entrada que a la salida, que era algo que nosotros no veíamos o anteriormente, porque pues el 404A, el 410A, el 134A, incluso el R22, si nos vamos más atrás, el R12, el R502, no se deslizan de esa forma. El 507 o 507A tampoco lo hace. El 507 es un refrigerante que muy parecido al 404A, pero es digamos que es muy popular en América Latina. Y aquí en México, pues el que nosotros ocupamos más es el 404A, que sería la mezcla, pero finalmente no hemos trabajado mucho con refrigerantes que se deslicen a ese nivel. Ahora, ¿qué sucede con el condensador? Primero estamos metiendo nuestro refrigerante y primero tenemos que desobrecalentar, o sea, le vamos a retirar calor sensible. Entonces tengo mi presión de 242 y primero lo tengo que pasar de 150 grados Fahrenheit a 108. Y cuando ya tenga esos 108 grados es cuando entonces el refrigerante se va a empezar a condensar y de ahí me va todo mi procedimiento en el que voy a ir pasando de vapor a líquido. Y ya sabemos que lo que sucede es que como cada refrigerante que compone, cada compuesto puro que compone la mezcla, tiene diferentes puntos de ebullición, pues entonces aquí se va a ir condensando a diferentes velocidades hasta que salgamos a 105. Y de ahí lo que tengo que hacer es subenfriar, lo voy a seguir en la misma presión, pero lo voy a pasar a 85. La diferencia de distancia de temperaturas que tengo en estos dos puntos es lo que nosotros conocemos como subenfriamiento. Esta zona podríamos imaginarnos que sería el último tubo del condensador, porque ahí es donde tengo que retirarle todo el calor restante para que quede subenfriado. Si el condensador está sucio, si esa zona del condensador está cubierta de lodo, pues ya sabemos que no va a pasar, no vamos a poderle retirar el calor y es cuando entonces empieza a salir vapor y líquido, porque la temperatura que voy a tener en la línea de líquido va a estar muy cercana a este punto, al de los 100. Significa que casi no estoy subenfriando. O sea, yo, de hecho, tengo que tener esta distancia bien medida para que yo pueda estar seguro que estoy recibiendo líquido a la entrada de la válvula de expansión. Seguimos avanzando. Entonces, en estas zonas, en la zona del evaporador y en la zona del condensador, es donde vamos a tener la condición de saturación. Refrigerante saturado significa que lo vamos a tener en vapor y lo vamos a tener también en líquido. Ese es así donde va a estar ubicado este refrigerante en esa condición. Vapor y líquido va a estar saturado. Ahora, el refrigerante sobrecalentado ya hemos mencionado que es cualquier calor agregado al vapor por encima de su punto de ebullición. O sea que una vez que ya lo tenemos en fase gaseosa, le seguimos agregando calor, pero dentro del evaporador, y la válvula de expansión se va a ir encargando de regular el paso para que llegue ese refrigerante en esas condiciones y de ahí nosotros lo recibamos en la línea de aspiración, lo aislamos y evitamos que siga atrapando calor el refrigerante pues, para que se siga alejando de ese punto, porque si no nosotros lo necesitamos dentro del parámetro de los 20 y de los 30. En esta zona lo vamos a tener sobrecalentado. Es decir, aquí solamente vamos a traer vapor y no vamos a tener líquido en esta zona que tengo de color amarillo. En esta zona, que cuando lo tengo sobrecalentado, se va a romper el enlace que había platicado de que sube la presión, sube la temperatura, baja la presión y baja la temperatura.
Aquí las tablas presión, temperatura no aplican, las que nosotros tenemos descargadas ahora, hoy en día, en los celulares. Aquí ya no aplican, simplemente dejaron de aplicar. Se rompe el enlace y la forma de calcularlo pues va a ser la temperatura de la línea de aspiración o de la línea de succión, le vamos a restar la temperatura del evaporador y la diferencia va a ser el sobrecalentamiento o el resultado. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque la parte del evaporador es la que siempre va a estar más, más fresca, porque obviamente va a estar más arriba la temperatura de la succión. ¿Qué distancia necesitamos? De 20 a 30 grados Fahrenheit. Así es como nosotros necesitamos que esté ese sobrecalentamiento a la entrada del compresor. También se le llama sobrecalentamiento total. Cuando son sistemas más grandes en los que se disponen de más evaporadores, pues lo que se hace, por ejemplo, en los que tienen más evaporadores, se tiene que ir midiendo el sobrecalentamiento por cada evaporador, porque necesitan ver cuál de todas las válvulas de expansión es la que está fallando o está descalibrada. Por alguna razón se descalibró. Normalmente no se descomponen del aire, sino que alguien llega, intenta calibrarlas y bueno, las descompone. Aquí tengo otro ejemplo, aquí lo tenemos con el R22. Como es un compuesto puro, se repite el punto de temperatura en vapor y de temperatura en líquido es la misma. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer así como que un pequeño ejemplo. Tengo mis 45.47 y lo escribo en la parte superior de la aplicación. Me dice que la temperatura de la aspiración está en 22. Pongo mis 22, mi temperatura de aspiración en 32 y ya me queda. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder tener las mejores lecturas? Tengo que medir la presión y la temperatura en el mismo punto. Lo mejor es que nosotros lo hagamos de esa manera. Ya tenemos nuestras herramientas en las que nosotros podemos, los que son los analizadores de refrigerantes, en las que nosotros podemos, tenemos nuestras pinzas, tomamos la temperatura en el punto donde estamos colocando el manómetro y ahí nos puede estar indicando si nos está llegando refrigerante líquido o no, porque tenemos que medir esos equipos, ya nos dan nos van entregando la información del sobrecalentamiento. De aquí, para medir el sobrecalentamiento o de qué sirve medir el sobrecalentamiento en el evaporador, y nos va a indicar si está trabajando el evaporador y está atrapando eficientemente calor. Si yo aquí detecto presencia de refrigerante saturado, significa que el evaporador no está trabajando al 100% o no está trabajando de manera eficiente. Tenemos que hacer que ese sobrecalentamiento, que esa lectura que esté ahí, no tengamos una lectura de un refrigerante saturado. Tiene que ser la lectura de un refrigerante sobrecalentado, sin importar lo que ustedes vean y que si está más fresco y que así enfría mejor. Y eso no es cierto. Eso es algo que se asume, pero físicamente no está pasando eso. Simplemente están poniendo en riesgo su compresor, pues básicamente por tener la razón en algo que pues no es así. Simplemente eso no es viable, simplemente no pasa. Se los cuento de esa forma porque me ha pasado que cuando yo andaba haciendo servicios había personas que me decían, no, es que eso funciona así, no, pero pues aquí los números dicen otra cosa. Ahora que doy la capacitación, pues es igual. Sí he tenido ahí de que personas que se ponen en que no, no, estos son los números y esta es la forma de hacerlo y no va a haber nadie que le respalde porque esto es ciencia, básicamente, así es como se hacen las cosas. Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo un refrigerante como el 449A. Como verán, aquí me dice sobrecalentamiento elevado en la salida del evaporador, lo que significa es que aquí, en este punto, es el último punto donde tengo refrigerante líquido. Mencioné que el líquido es el que atrapa el calor. Entonces, en ese punto, hasta ahí llega refrigerante líquido y empieza a elevarse la temperatura. Por ejemplo, aquí tengo mi ejemplo. Tengo una presión de 47.07 psigs y el reporte que tengo es que la temperatura está en 22.7, pero si yo le pongo un termómetro, dice que está a 50. Lo resto y ya me dice que tengo 27 de sobrecalentamiento. Y aquí no tengo suficiente líquido.
es un ejemplo. Aquí debería de tenerlo también en una condición de saturación, pero no es así. Lo que yo busco es que llegue hasta la parte más, más baja. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se abre la válvula de expansión? Entonces el último punto donde tengo refrigerante líquido, pues ya lo tengo a la salida, ya lo tengo fuera de mi evaporador. Yo lo que necesito es llegar hasta esta zona, sin embargo, pues lo tengo hasta esta zona, que es lo que sucede cuando dicen, ay, es que ya enfría más. No, pongo mi presión, 87, mi punto 49, y ahora mi refrigerante pues está a 2.61. Básicamente, la distancia que tengo entre la temperatura del evaporador y la temperatura de la línea de succión es muy, muy reducida. Recuerden que es una distancia, yo me tengo que ir alejando para estar seguro que no me llega refrigerante líquido a mi compresor. Ahí estoy muy cercano. Sí va a estar muy fría la línea de succión, pero va a estar llevándose refrigerante líquido, o lo vamos a traer muy cercano al punto de saturación, porque voy al punto en la condición en la que voy a estar seguro que voy a tener líquido en mi compresor si mi temperatura de succión tuviera una temperatura de 49.3. Ese es básicamente el tema, ¿no? Si llego a 49, un número muy cercano, 49.3, es malo. Tengo que buscar la forma, ajustando mi válvula de expansión o poniendo una válvula de expansión nueva para que esa distancia sea mayor. Tiene que haber una distancia de al menos 20 grados Fahrenheit para estar seguros que no llega el refrigerante saturado a mi compresor. Y aquí, aunque hayan asistido a pláticas o ahora en este tiempo a los webinars que les digan que los compresores los pueden llevar más abajo, solamente que el fabricante les diga que lo pueden bajar más el sobrecalentamiento, o sea que la distancia de operación puede estar por debajo o sea, la distancia de saturación que sería la temperatura, que les diga, bueno, lo puedes llevar 15 o más hacia abajo, pues ya sería algo del fabricante, pero sin embargo, pues la que les va a funcionar muy bien es cuando esté entre 20 y 30, y aquí en el evaporador, pues tienen que estar seguros que sí se está evaporando de manera adecuada, porque si no sería un punto de ineficiencia. Así es como se ven los compresores cuando los sobrecalentamientos están muy bajos o ya no, pues estamos atrapando calor. Sí se enfrían los compresores, pero pues no estamos atrapando calor de manera adecuada. Ahora, condiciones normales de operación para uno con 449A, pues aquí tengo un ejemplo, le ponemos una línea de una temperatura de 70, mi presión es de 87, pero como estoy de este lado, lo voy a medir la salida, pues entonces son mis 49. Línea de aspiración 70, la fórmula, le resto la temperatura y ya me da un sobrecalentamiento de 20, que sería más o menos como podría estar funcionando mejor mi sistema de refrigeración. Ahora, si tengo un sobrecalentamiento elevado, el último punto en líquido lo voy a tener aquí, y ese sería 49, pero con mi línea de aspiración está en 90. Toda esta distancia, o sea, se fue calentando casi 40 grados Fahrenheit desde este punto hasta este punto. Se calienta y entonces ya queda muy, muy alejado. O sea, de hecho, nuestro compresor va a estar trabajando sin frío, va a estar muy caliente, y los compresores son enfriados por refrigerante, no va a tener el medio de enfriamiento, se nos puede dañar. Aquí mi sobrecalentamiento me da en 40.7. Ahora, ¿qué pasa si nos abren la válvula de expansión o sucede algo inexplicable? Pues aquí la situación es de que ahora mi temperatura la voy a tener en 52, y así es como se vería. Tengo 52, mi temperatura, porque tengo la presión 87, sigue siendo 49, pero ahora mi sobrecalentamiento es de 20, porque todo este refrigerante que tengo hasta esta zona no lo alcancé a evaporar. Si tengo esas lecturas tan bajas en el evaporador, en la entrada del compresor, significa que el refrigerante sí está entrando al evaporador, pero no está atrapando calor para evaporarse ese refrigerante líquido, y entonces se sigue de frente y se nos va hasta nuestro compresor. Por eso es un tema de temperaturas, y por esa razón siempre nos insisten a todos que no debemos andar tocando, que lo que tenemos que hacer es saberla seleccionar bien. No voy a decir que no haya otros. Por ejemplo, hay un fabricante que sí tiene una aplicación para sus válvulas de expansión. Entonces, ahí ya sería diferente si saben utilizar
esa herramienta, saben medir el sobrecalentamiento, pero desconfíen siempre de alguien que nada más llega y la empieza a mover y no trae su tabla presión-temperatura y no está haciendo sus números. Si es alguien que no les puede explicar por qué lo está haciendo, pues básicamente está adivinando a ver si le queda o no le queda y se va a estar guiando porque está asumiendo que mientras más frío esté el tubo de la aspiración, va a funcionar mejor el equipo. Ahí no lo permitan. Ustedes tienen que saber si van a mover esa válvula de expansión y están haciendo los ejercicios que estamos haciendo ahorita, pues obviamente ese ya es indicativo de que la persona que está trabajando en el sistema pues, sabe lo que está haciendo, pero si no trae ni toda la presión temperatura y no sabe calcular el sobrecalentamiento, nada se está moviendo, nada más le está ajustando porque realmente no sabe que lo que está moviendo son esas temperaturas. Ahora, un pequeño ejemplo, aquí tenemos para determinar el sobrecalentamiento, tenemos una temperatura de 23, nos dicen que tiene una temperatura de 10 grados centígrados la línea de succión. Como es un refrigerante como el 404A, pues vamos a ocupar de todas formas el dew point que viene en la aplicación. Aquí tengo mi dew point, que dice que es de 20 grados Fahrenheit. Lo sustituyo. Me reportan que mencionamos que la temperatura de la aspiración estaba en 10. 10 menos por menos más, 30. Esa sería mi respuesta, ¿no? 30 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento. Vamos a revisar otro pequeño ejemplo. Presión 16, pero ahora la temperatura de la succión está en 0. Y nuevamente volvemos a ocupar el dew point porque recuerden que todos los refrigerantes que empiezan en 4 son mezclas. Cuando sean 5, pues van a tener la misma temperatura, pero ya todos los que vienen, prácticamente la gran mayoría son en 4, casi no vamos a tener compuestos puros en un futuro cercano. Igual, pongo mi presión, que es de 16, la escribo, pongo dew point, menos por menos más, y ahora mi sobrecalentamiento es de 20. Para el sobrecalentamiento, el subenfriamiento, igual que anterior en el sobrecalentamiento, se rompe el enlace y aquí las tablas presión-temperatura tampoco aplican. Y aquí lo que tenemos que estar haciendo es que dentro del proceso dentro del condensador, pues un condensador tiene 3 procesos. Tiene el proceso de sobrecalentamiento, proceso de condensación y el proceso del subenfriamiento. Y lo que va a suceder es que cuando estemos en el último tubo, por ejemplo, de un condensador, ahí le vamos a retirar calor sensible al líquido, porque el líquido ya está hecho en fase líquida y no va a cambiar de estado. Nada más le vamos a seguir retirando calor para que solamente tengamos líquido. Por eso es muy, muy importante estar limpiando sus condensadores. Ahora, para que nuestro elemento de expansión, válvula de expansión, tubo capilar, pistón, restrictor, funcione adecuadamente, nosotros necesitamos que tengamos una columna llena de líquido a la entrada. En pocas palabras, se requiere que el refrigerante esté subenfriado. Si ustedes se ponen a desajustar la válvula de expansión porque pues tienen que mantener o quieren o creen que se tiene que estar fría, pues obviamente le van a mover de un lado y van a perder el subenfriamiento del otro. Pues estos sistemas todos los sistemas de refrigeración llevan un balance, no es nada más estar moviéndole. Ahora, ¿cuál es el subenfriamiento? Ya los tenemos actualizados y ahora, en base a la normativa, pues nosotros lo que tenemos que hacer es que garantizar que tenemos un grado de 1 a 10 grados Fahrenheit. Si ustedes miden, por lo general pueden encontrar valores de 6 grados Fahrenheit en campo, 7 grados Fahrenheit en campo, significa que se alejaron de 6 a 7 grados Fahrenheit de la condición de saturación. O sea que ya están por debajo de esa temperatura, por eso tienen líquido. Esa es la explicación. Mientras este número se vaya, por ejemplo, que diga 0, significa que no alcanzaron a condensar y que no le están metiendo refrigerante líquido a la entrada de la válvula de expansión. Estas son condiciones de prueba de laboratorio que no las van a encontrar porque son condiciones muy extremas en las que se prueban los equipos, pero básicamente lo que van a encontrar en campo puede ser 6, 7, y dependiendo de la temperatura, pues pueden encontrar hasta valores más elevados, pero eso es lo que significa. Ustedes lo que quieren alejarse es 6, de 1 hasta más, para que estén seguros que están recibiendo refrigerante líquido a la entrada de la válvula de expansión o del elemento de expansión. ¿Cómo se calcula?
Pues aquí va a ser la temperatura del condensador menos la temperatura de la línea de líquido, y ese les va a dar el subenfriamiento. ¿Dónde se debe de medir el subenfriamiento la mejor manera de hacerlo? Sería a la salida del condensador antes de llegar al tanque recibidor, porque ya en el tanque recibidor el refrigerante volvemos a tener vapor y líquido y ya ahí queda ya saturado. Y bueno, de todas formas, si lo medimos en la línea de líquido, pues vamos a tener quizás una lectura un poco distinta, pero en este punto que lo estoy marcando, ahí es donde se debería de estar midiendo el refrigerante, el subenfriamiento del sistema de refrigeración. Y aplica para refrigeradores pequeños, por ejemplo, autocontenidos, aplica para sistemas grandes, porque pues ahí son condiciones en las que se tiene que estar midiendo. Si ustedes quieren saber si está llegando refrigerante líquido, por ejemplo, en un sistema que tengan varios evaporadores, tendrían que colocar su termómetro antes de la válvula de expansión para que tengan ahí una lectura, toman su presión y bueno, ya con eso podrían estar determinando cuánto líquido está entrando hasta la válvula de expansión para que estén seguros que tienen una columna sólida de líquido. Y bueno, para medir el subenfriamiento, pues necesitamos dos valores, necesitamos la presión de alta y nuestra temperatura en la línea de líquido. Aquí la estoy ubicando entre el tanque y el condensador. Aquí nuestro ejemplo, pues igual tenemos 404A y tengo mi temperatura de líquido en 90 y tengo la presión. Pero como estamos a calcular su enfriamiento, pues ahora ocupo como referencia el boiling point. Aquí lo tenemos, anotamos los 230 y aquí tengo 98. 98 menos la temperatura de la línea de líquido me da 8. Con eso pues ya sé qué tanto me estoy alejando de las condiciones de saturación. O sea, qué tan abajo me estoy, debajo de la condición en la que tengo vapor y líquido. Eso es lo que me estoy alejando. Si mi número estuviera muy cercano a 98 o en 98 significa que no estoy subenfriando nada, porque tengo la misma temperatura del condensador y la temperatura del condensador es la temperatura de saturación en la que tengo vapor y líquido. Y aquí no queremos tener más que solamente líquido y nada de vapor. Otro ejemplo sencillo, igual para 404A, ahora la presión está en 265 y la temperatura del líquido está en 100 y volvemos a ocupar el boiling point. Escribo mis 265 en esta zona, aquí tengo mi boiling point, sustituyo 108 menos 100, 8. Y con eso pues ya sabría si estoy recibiendo o estoy produciendo suficiente refrigerante líquido para mi válvula de expansión. Ahora, ¿por qué es importante que se respete también por ejemplo, el que tenemos aquí en el Facebook Live, tenemos un video que nos explicó el ingeniero Felipe Cerda, colega de Bond de México, cómo se calculan las tuberías. Si las tuberías tienen una excesiva caída de presión, provoca fricción en el refrigerante y esa fricción va a provocar que se caliente. Si se nos sube mucho la temperatura por esa fricción, por esa caída de presión, va a pasar que sí lo bajamos la temperatura, pero entonces quizás esa presión va a provocar que suba la temperatura y el refrigerante regrese a la condición de saturación. También puede pasar que la presión de estas 270 sea más baja o quizás también nos puede llegar a suceder que hacemos las instalaciones en alto, por ejemplo, en naves industriales, y la línea de líquido no se aísla, que es lo que pasa normalmente. Y el mismo calor se va a volver a meter, va a calentar el refrigerante y lo va a sacar de esa temperatura de su enfriamiento y lo regresa nuevamente a que se vuelva vapor, porque finalmente estamos trabajando con un refrigerante que cambia de vapor a líquido y además son sustancias diseñadas para poder atrapar grandes cantidades de calor y también poderlas liberar lo más pronto posible. Por eso es relevante también tener que considerar que en algunos lugares tenemos que mantener aisladas las líneas de la succión. La referencia de la que no debemos de tener un cambio de temperatura es de 2 grados Fahrenheit. Está publicado ese dato en el manual de ingeniería Bond, en donde viene la selección de tuberías. En la parte de abajo nos dice cómo debemos de seleccionar las tuberías para evitar ese cambio de temperatura, porque si hacemos ese cambio de temperatura,
empezamos a tener la caída de presión y aquí lo que va a suceder es que el cambio de temperatura se da por fricción. Entonces nos vamos acercando otra vez a la temperatura de saturación y nuevamente volvemos a tener vapor y ya no tenemos suficiente líquido para poder mantener bien alimentado o alimentada nuestra hora de expansión o nuestro elemento de expansión. Por último, pues para poder seguir aprendiendo y estos más temas, los invitamos a la certificación BON FB, que ya a la fecha llevamos más de 6,000 cursos impartidos en línea. Tenemos 2 lugares donde pueden inscribirse, en la página BON de México o para América Latina, Centro y Sudamérica, en la página web fb-refrigeración.com. También los invitamos a que puedan participar o se inscriban en nuestro programa de puntos de Club BON y Club FB. Y con esta diapositiva termino mi presentación. Ingeniero Eduardo, no sé si tengamos alguna pregunta en el chat para poderla responder. Perfecto, ingeniero, déjame revisar y te voy diciendo cualquier cuestión. Sí, claro, gracias. Bueno, aquí yo tengo unas que las voy a ir leyendo. Muchos saludos a Kenny Strauss que nos escribió. Y nos pregunta Pablo Bazán, ¿conviene aislar la tubería de líquido? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si tengo un subenfriamiento muy alto? Este puede deberse quizás a que quedó pasado de refrigerante el sistema, pero tiene que tener en cuenta para poder determinar si está sobrepasado o hay un problema con el subenfriamiento. Tiene que tener su equipo funcionando con la relación de compresión adecuada. Tiene que tener el subenfriamiento en los valores que mencioné dentro de 20 y 30, y obviamente que cuando todo está en balance, el subenfriamiento se mantiene bien. Pero si se instala en lugares muy cálidos, que sí pasa, que luego los sistemas de refrigeración se colocan abajo de los techos de las naves industriales y por abajo se desplantan las tuberías de líquido y no se considera que cuando está tan caliente, el líquido se vuelve a evaporar. No hay que olvidar que esas sustancias pueden atrapar grandes cantidades de calor fácilmente y también se pueden deshacer de ellas fácilmente. Y aquí caeríamos en una condición en que está tan caliente la línea por el medio ambiente que pues se vuelve otra vez vapor. Perfecto, ingeniero. Aquí mismo, complementando esa que nos menciona, hay una que va, yo creo que de la mano y dice, ¿qué pasa si tengo un subenfriamiento muy alto? Eso puede ser que quede pasado de refrigerante. Tiene que ver que su relación de compresión esté adecuada y que el sobrecalentamiento esté en los valores que mencionamos de 20 a 30. Cuando esas dos están bien, normalmente su enfriamiento está bien, pero cuando su enfriamiento está alto, porque quizás nos pasamos de refrigerante o algo así, pues entonces se sale todo de balance. Pero quizás, por ejemplo, si ahorita mencionamos 10 y se encuentran equipos más, con subenfriamientos más elevados, son la medida de eficiencia, como mencioné hace unos minutos. Estos equipos de refrigeración o sistemas de aire acondicionado que tienen esos valores más arriba, son más eficientes todavía los equipos, que es lo que se busca, ¿no? Que sean eficientes, que ese es el sobrecalentamiento, protege a los compresores y el subenfriamiento nos da la eficiencia de los sistemas de refrigeración completos. Excelente. Aquí tenemos otra que dice, ¿cuántos grados de sobreenfriamiento o sobrecalentamiento son los recomendados a alcanzar? Para el sobrecalentamiento de 20 a 30 y el subenfriamiento, pues yo les diría que es entre 1 a 10 y con eso pues les van a funcionar bien los equipos. Ok, muy bien. Aquí tenemos una que nos comenta sobre la presentación. Les recordamos que esta presentación y todos los webinars que hemos tenido de la semana de Cold Training Summit quedan en nuestras redes sociales, en el Facebook, ahí las pueden encontrar, ahí van a permanecer y si llega a surgir alguna duda lo pueden canalizar directamente en nuestras redes sociales y con gusto poco a poco iremos respondiendo a cada una de ellas ya formalmente. Otra, ingeniero, que nos preguntan es, ¿se puede tomar la temperatura de la línea de líquido antes de entrar a la BET? Sí, lo podría hacer, podría tomar si tiene un puerto, de hecho sí lo puede hacer, toma la temperatura y asume que no tiene caídas de presión y entonces podría saber más o menos si le está llegando refrigerante líquido hasta la válvula de expansión.
pero una forma más práctica para saber si sí está en esas condiciones es instalando una mirilla antes de la bola de expansión. Puede instalar la mirilla, puede medir y puede saber si si está llegando suficiente, si tiene la columna sólida de líquido a la entrada del elemento de expansión. Creo que aquí la otra es, bueno, creo que ya terminamos en cuestión de las preguntas. Aquí nos acaba de llegar una más que dice, ¿me afecta si reduzco el diámetro de la tubería en la línea de líquido a través de un filtro? Por ejemplo, si la tubería de mi equipo es de media pulgada y la del filtro es de 3/8 de pulgada, ¿me afecta? Sí, sin embargo, ahí mi respuesta sería que los filtros se seleccionan en base a las toneladas de refrigeración, no tanto al diámetro. O sea, el diámetro es el que nos pone el fabricante, pero si leen los manuales de los fabricantes de los filtros deshidratadores, por ejemplo, el Sanhua, no lo dan en el orden de las toneladas de refrigeración que queremos del tamaño de nuestro equipo, y en base a eso se selecciona. Pero por lo general, si la tubería está bien seleccionada, coincide con el diámetro del filtro. Porque bueno, también, como se mencionó en ese entrenamiento, pues las tuberías de refrigeración son como los cables eléctricos, están tasados para transportar X cantidad de BTUs o de kilocalorías. Igual los diámetros de las tuberías, para, por ejemplo, en el caso de la refrigeración, para que no nos genere fricción, no traigamos la caída de presión, y esa fricción evita que se eleve la temperatura de los gases, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el lado de baja, mucha fricción pues va a provocar que se suba la temperatura, pero en el caso de nosotros tenemos varias maneras de detectarlo. Vamos a tener una relación de compresión elevada y seguramente no nos va a dar tampoco el valor, ya sea el sobrecalentamiento o el subinflamiento, van a estar fuera de posición, al igual que la relación de compresión. Ok, muy bien. Y aquí con esta concluimos. Dice, en la línea de descarga, cuando hay un tenido muy largo por condensador remoto, ¿es necesario aislar? No, las líneas de condensación no, porque ahí lo que buscamos es precisamente ir liberando calor, irlo rechazando, pero las líneas entre el compresor y el condensador no van aisladas. Las que sí, dependiendo de donde nos estén escuchando o viendo, pues sí, si están son lugares muy calientes, sí se tiene que aislar la línea del líquido separada de la línea de succión, porque hay quienes creen que si juntan la línea de succión y la línea de líquido ya hacen un intercambiador de calor y ya el equipo se vuelve más eficiente, y no es así. Tienen que ir separadas la línea de líquido aislada y la línea de succión aislada. Y la razón es esa, para que la línea de líquido no le entre calor y no lo gasifique, y la línea de baja, pues para que no siga entrando calor y entonces el sobrecalentamiento se suba, porque en ambos casos se va a calentar el refrigerante. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Creo que fue una sesión, como siempre, muy productiva. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en estos 3 días que tuvimos de Cold Training Summit. Les recordamos, todas las presentaciones que tuvimos están en nuestro Facebook de Bon. Ahí con gusto las podrán revisar las veces que ustedes gusten, y si llega a surgir alguna idea sobre el tema en específico, ahí también pueden poner sus preguntas, y conforme vayamos respondiendo, les iremos dando respuesta a cada una de ellas. No sé si quieras concluir con algo, ingeniero. Muchas gracias a todos los que se conectaron y por su tiempo, que tuvimos una buena asistencia. Les agradecemos su tiempo y ya saben, para aprender más temas, los esperamos en la certificación BON FB en línea. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Como siempre, para nosotros es un placer tenerlos. Tengan todos ustedes muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.